Hola, muy buenos días. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en tu canal Sendero Victorioso. Gracias por escucharnos un día más. Hoy continuaremos nuestra epístola a los Romanos en el capítulo número 4. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si son los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En estos versículos que leímos, continuamos hablando de dos palabras claves e importantes que venían en el capítulo anterior: justicia y fe. Y ahora el apóstol Pablo toma de ejemplo a dos hombres importantes en el Antiguo Testamento. El primero es Abraham, que como bien sabemos, a partir de él se formaría el pueblo de Israel, y a David, el rey más importante de Israel. Abraham es el ejemplo de justificación sin ley, ya que fue dada más de 400 años después de él, y David es la justificación después de la ley. Abraham fue justificado por la fe. Asumimos que él hizo buenas obras ante Dios, pero esto no era motivo para salvación,
sino que eran el resultado de haber sido justificado. El apóstol Pablo cita un versículo del Antiguo Testamento que se encuentra en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí Dios le estaba haciendo la promesa de su hijo y su descendencia, y la palabra clave es creer. Muy independiente de todo lo bueno u obediente que haya sido Abraham, la justificación la obtuvo al creer en las palabras de Dios. Él se aferró a lo que Dios le dijo, porque sabía que Dios le decía la verdad. La fe de Abraham no fue una acción, fue una actitud. Y esto fue lo que tomó en cuenta el Señor y lo tomó por justicia. Pablo menciona que un obrero recibe el pago por su trabajo hecho o su servicio prestado. Y claramente vemos que Abraham no era ningún obrero, y lo que él recibió no es porque se lo haya ganado con su trabajo, lo recibió de la misma manera que tú y yo, por la gracia inmerecida de parte de Dios hacia nosotros. Más adelante, sigue hablando Pablo diciendo en el versículo 5 que al que no obra o al que no trabaja, no hay nada que haga que lo pueda hacer salvo, sino solo creer al que justifica, o sea, a Dios. Y al final de este mismo versículo dice, su fe le es contada por justicia. Entonces, la única condición aquí es la fe. En el versículo 6 comienza a hablar de David. Recordemos que él sí vivió bajo la ley, pero bajo esta ley, David no podría ser salvo porque hizo muchas obras malas. Entonces vemos que la justicia de Dios está separada de nuestras obras. Pablo nuevamente hace mención del Antiguo Testamento, ahora citando un salmo de David, que es el número 32, y habla de la dicha del perdón. Este es un salmo penitencial. Vemos que David había pecado, pero confesó su pecado y por consiguiente obtuvo el perdón de Dios. Nosotros nos encontramos igual que David. Somos pecadores, pero si no nos confesamos delante de Dios, entonces no obtendremos su favor y su perdón. Pero si lo hacemos, venimos siendo bienaventurados, pues ya no cargaremos con ese pecado, no seremos culpados. Nuestros pecados son cubiertos, pero recuerda que esto costó la sangre de Cristo. Entonces, con los dos ejemplos que vimos, nos damos cuenta que con o sin ley, nuestro Dios nos justifica por fe. Recuerda que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, y esto es un regalo de Dios. Tampoco olvides que el Señor nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como ya vimos en capítulos anteriores, la ley no puede salvarnos, solo nos indica una manera correcta de vivir, pero ella no nos salva. Una de las bases de nuestras creencias es, solo por la fe Dios salva. Es decir, la salvación viene por la fe, no necesitamos de obras para ser salvos, pero la fe produce obras y a esto se le llama una fe viva. Entonces, podemos concluir que aunque Abraham y David hayan vivido en épocas diferentes y bajo circunstancias diferentes, la fe y la justicia de Dios sobrepasa todo. Delante de Dios no hay ningún justo, pero Él nos justifica por fe. Así que, hermanos, y el que nos está escuchando, somos parte de la promesa, porque no siendo judíos, hemos alcanzado tan valioso regalo. Solo tienes que creer y tener una fe viva, es decir, obrar y vivir bajo la justicia de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga.